regresamos a la alianza francesa con el escritor Rodolfo Cerdas. ¿Por qué publicar ahora estas historias? Bueno, creo que es un momento importante de mi vida que ha tenido básicamente un desarrollo en torno a las investigaciones académicas, a los estudios políticos, a la participación política, a la crítica de la obra de gobierno, etc. Pero también es un momento de madurez, de equilibrio, en el cual uno va decantando aquello que es importante y aquello que no lo es. Y es una manera también de buscar una forma de comunicación con el lector muchísimo más cercana, muchísimo más íntima, a través de historias que, basadas en cierto modo en la realidad, traen uno de los elementos centrales de mi formación personal, que es la Costa Rica de antaño, que yo quisiera que mis nietos pudieran heredar y pudieran saborear como en parte o mucho pude hacerlo yo. Hablemos de eso, de basadas medianamente en la realidad, porque usted dice en el prólogo también que cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Eso lo dice uno cuando hay algo de real en los cuentos. Hablemos de cómo construye las historias. Bueno, las historias, todas estas historias son historias, en cierto modo, extraídas de hechos reales. Es decir, de experiencias vitales en las cuales, de un modo u otro, he participado. Por ejemplo, no sé si existió José Segura, el que tenía el motel en una casa respetable, o la cofradía, pero ¿hay alguna historia que usted me pueda contar que estuvo basada en algún hecho real? Bueno, hay varias de estas. Efectivamente existió a principios del siglo pasado una casa en la cual sucedía este tipo de cosas. Las anécdotas referentes a la cofradía, pues en cierto modo nacen porque un grupo importante de los que allí llegaba se dedicaba también a fingir una vida religiosa muy devota que no se correspondía a la realidad. Pero los personajes que integraron esa cofradía obviamente son construcción de experiencias vitales mías que tuvieron lugar en otras partes y en otras condiciones, o creación imaginaria para poder enriquecer el mensaje que en ese relato se quiere dar. ¿No le ha pasado que tal vez alguna de estas personas se reconozca en los cuentos y llegue y se queje? No creo que eso pueda ser así, porque primero hay un tratamiento literario, y segundo, lo que ahí se dice no es calumnia ni mentira contra nadie, sino es la descripción de un tipo de conducta que se le atribuye a un personaje y que es una conducta que usted puede encontrar antes con los ropajes más sencillos y más auténticos que están en la obra. Hoy quizá con menos hipocresía o tal vez con más dinero, pero siempre en la realidad costarricense. Son añoranzas. ¿Qué es lo que más extraña usted de esas épocas? Bueno, yo de esas épocas añoro bastantes cosas, pero principalmente añoro la autenticidad del costarricense, la transparencia de ese costarricense, su amor al trabajo, sí, y luego su capacidad de lucha y combate. El costarricense era muy sencillo, muy listo, muy capaz, muy inteligente, pero además era alguien que hacía ver sus puntos de vista y capaz de defenderlos. Siempre ha habido hipocresía, siempre ha habido mentira, pero en la sociedad de entonces, quizá por ser más pequeña, por ser una especie de ciudad-estado como las de la antigüedad, la gente se conocía. Y entonces esto permitía que algunos de estos personajes que de alguna manera existieron, pues su conducta, ese perfil que tenían, pudiera ser denunciado y puesto en evidencia por otros costarricenses que sí encarnaban los mejores valores de nuestra sociedad. En sus cuentos yo percibo humor, ironía, y ese es el tema que quiero que toquemos después del siguiente bloque, aquí en Punto y Coma. Los problemas del gato y otros cuentos del escritor Virgilio Mora acaba de ser reeditado por la editorial de la UNED.
Son 3 relatos que reflejan críticamente la realidad social costarricense. La pulpería, la telenovela y la canción popular son las prácticas comunitarias por medio de las cuales el autor nos va a internar en lo más recóndito de los anhelos y frustraciones de los actores sociales. Cada cuento de Virgilio Mora está escrito con una técnica narrativa versátil, provocadora y sorprendente para el disfrute del más impaciente de los lectores.